Bienvenida a Dueña del Juego, el espacio donde las mujeres tomamos las decisiones, rompemos barreras y dominamos el juego de las finanzas. En este episodio te invito a conocer a Mira. Ella, primero que nada, y un rol muy importante en este podcast, es mi hermana y a su vez es estudiante de medicina y dentro de su carrera, o sea, aún estudiando medicina, ella empezó un emprendimiento hace ya 2 años y este año arrancó otro emprendimiento. Entonces, en este episodio vamos a hablar sobre cómo organizarnos tanto en nuestra vida personal, con nuestros proyectos personales y un emprendimiento en crecimiento como el que ella tiene y cómo expandir ese emprendimiento en crecimiento. Así que bueno, bienvenida Mira, es un placer tenerte acá. ¿Cómo estás? Buenas tardes, bueno Lucía, muchas gracias por la invitación, la verdad para mí un honor participar de tu podcast, sé que es una propuesta que tenés hace mucho tiempo en mente, así que bueno, para mí un gusto estar acá ayudándote, acompañándote. Excelente, muchísimas gracias por estar acá. Contanos, ¿cómo se te ocurrió empezar a emprender, dado que ya estabas con una ocupación muy grande que era tu carrera en medicina? Bueno, todo empezó porque estaba un poco atrasada en la facultad, en la carrera, y siempre me molestó ser mantenida. Yo quería ser quería tener el control de mis finanzas. Y bueno, es como que yo pensaba, bueno, cuando me recibiera recién voy a poder trabajar de lo que estoy estudiando, qué sé yo, porque aparte medicina es una carrera muy larga, que no tiene títulos intermedios y no se puede ejercer antes, como quizás pasa en otras carreras, que los chicos pueden ir consiguiendo algunos otros trabajos. Claro. Entonces, es como que yo no sabía qué hacer y bueno, entonces se me ocurrió, lo del alquiler del bar en el hotel, porque ya había tenido experiencia previamente en bar en algunas temporadas, pero no como dedicación, así como que a cargo 100%. Siempre a veces ponía alguna barra en un evento y me hacía cargo de un evento, de una noche, un día, pero no como algo así, como que me hacía cargo totalmente. Claro, fijo y de una temporada más larga. Exacto, quizás. O sea que era como, bueno, ese es tu lugar, te haces cargo totalmente de lo que sería todo, personal, compra de suministros, mercadería, proveedores, sí, etc. todo el servicio. Excelente. ¿Y qué fue lo más difícil al momento de arrancar y cómo lo resolviste? Y bueno, cuando arrancas todo es difícil, porque uno como que proyecta como que tiene una idea y a la hora de ir ejecutando van surgiendo distintos problemas que uno ni siquiera se le ocurrieron. Entonces al principio, por ejemplo, era difícil todo, desde calcular cuánta bebida vamos a ocupar hoy, hasta el trato con tus compañeros de trabajo, porque para que estemos todos de acuerdo, que se cumpla con el servicio, cuál es la política, digamos, de la empresa. Entonces como que bueno, no es solamente servir café o hacer las compras, es como que van surgiendo cómo vamos a administrar, cuánto dinero vamos a destinar al pago de los empleados, cuánto dinero uno se va a pagar y cuánto dinero se va a reinvertir. Es como manejar múltiples áreas, no solo la financiera, sino la de las relaciones interpersonales, la gestión del tiempo, la organización de los horarios, que todos tengan horarios acordes. Entonces, pero sin dudas el manejo de las personas y cómo gestionar el dinero. Porque bueno, uno se hace un lío, como que recién empieza y empieza a ingresar dinero y quizá uno manejaba hasta ese momento en su cuenta personal X márgenes, Sí. Que de repente cuando uno tiene un emprendimiento se descontrola el margen empieza a ser por supuesto mucho mayor, pero también tenemos muchos más gastos, ¿no? Entonces yo pasé de tener mis finanzas de estudiante, que me preocupaba por pagar la luz, las expensas y el transporte o la comida, a tener muchísimas más áreas de gasto. Claro. Lo que sería el personal, si se rompe algo hay que arreglarlo, cosas que uno por ahí nunca pensó, como que la heladera está ahí y me da un servicio, digamos. Y bueno, pero la heladera a veces se rompe, a veces necesita un repuesto, a veces hay que llamar al técnico, a veces un día no funciona y como que todas esas cosas requerían un manejo del dinero para tener fondo para hacer frente a estas situaciones y un manejo de las situaciones imprevistas, porque uno no cuenta a veces con que eso va a pasar hoy.
yo cuento con que hoy va a estar todo bien y que la heladera va a funcionar bien. Pero en el momento van surgiendo. Entonces, nada, manejar el dinero fue un desafío importante. ¿Cómo lo resolviste? ¿Cuáles fueron como 3 grandes hitos o 3 grandes aprendizajes de cómo se maneja el dinero en esos casos? En primer lugar, ponerse un sueldo. Pagarse un sueldo, definir, según las cajas, según cuánto te ingreses y según tus gastos, por supuesto, pero ponerte un sueldo. Porque te empieza a llegar plata y vos como que sentís que podés gastarla, que ya sea invertirla toda o gastártela en vos, o darte una buena vida de repente, y no es así. O sea, hay que regular porque hay momentos donde te ingresa más dinero y otros momentos donde no te va a ingresar esa cantidad de dinero. Y uno tiene que equilibrar porque los gastos a veces son constantes y no siempre vas a tener ingresos tan constantes como para hacerle frente. Entonces quizá a veces tenés de más, a veces tenés de menos, y uno tiene que aprender a mantenerse con eso, no gastar de más ni en el negocio ni para uno mismo, ¿no? E ir midiéndose, por ejemplo, no sé, capaz que había 10 cosas para comprar, bueno, vamos por orden de prioridades, por ejemplo, lo más urgente o lo que más se vende primero, luego recuperamos la inversión y vamos invirtiendo en otras mercaderías, y entonces vamos desde lo más urgente hacia, digamos, lo que podríamos ir probando, porque después, por ejemplo, empezamos a ampliar el rubro, ampliar la carta, ampliar los productos que va sirviendo, pero eso ya cuando uno va manejando lo básico, digamos, ¿no? ¿Y cómo fue esa transición? O sea, ¿en qué momento decidiste, no sé, ampliar la carta o de repente esto de que pusiste un kiosco, ya cambiaste de rubro y te fuiste incluso a otro lugar físico? ¿Cómo, en base a qué tomaste esas decisiones? Es como que te da confianza los logros que uno ha tenido, el poder mantenerte, o sea, que el negocio funcione primero y luego que crezca, es decir, que vos primero empiezas así, digamos, es como que, bueno, primero estamos sobreviviendo, después empezamos a vivir, ya manejás el negocio, vas viendo sus tiempos, sus roles, como que lo vas aprendiendo a interpretar, y de ahí, cuando ya está como lo básico, podés agregar nuevas opciones, que ahí viene lo de ampliar la carta, proponer nuevos productos. Después hemos agregado lo que sería bazar, por ejemplo, o regalería. Claro. Entonces como que eso se va ampliando porque se va dando, porque ya uno tiene un buen fondo, va haciendo bien las inversiones, se va anticipando a los movimientos del negocio, porque ya lo conoce, y eso te permite otras libertades. Entonces en base a eso se va creando el mejorar las cosas, digamos, que va teniendo el bar, los servicios, los productos, en base a eso. Y esta confianza que te genera que haya funcionado, que ya llevo 2 temporadas, esta sería la tercera que está empezando, te da como pie para decir, bueno, yo ya estoy pudiendo con esto, que fue quizá un desafío en su inicio, que quizá uno no sabía cómo manejarlo, cuando después lo va pudiendo manejar, se genera esa confianza que te permite ampliarlo y decir, bueno, a ver, ¿qué más puedo hacer? ¿O qué otro desafío puedo asumir? Claro. Por supuesto, según cómo uno maneje sus tiempos, el entorno que uno tenga también influye mucho porque, a la hora de poner el siguiente negocio, que fue el kiosco, era una inversión compartida con amigos, pero hay que ver con amigos que compartan tu filosofía, que compartan tu forma de ver los negocios, de manejarse y de distribuir qué actividades vamos a hacer. Bien. Porque acá capaz que en medio del negocio perdemos la amistad. O sea, hay que regular un montón de cosas que no es solamente poner plata y poner un negocio o compramos mitad y mitad algo, ¿no? Sí, por supuesto. Y, a ver, contexto para los que nos están escuchando. Amira tiene un bar que trabaja en temporada. Nosotros vivimos en Termas de Río Hondo y su bar trabaja aproximadamente 6 meses al año. Ella arranca trabajando más o menos en mayo hasta octubre, es su temporada de ingresos. En octubre el hotel cierra, el bar cierra y sus ingresos pasan de ser poco o mucho a nada, o sea, literalmente a cero, y sus gastos no pasan a ser cero. Ella sigue viviendo, ella tiene, o sea, en su filosofía tiene la reinversión, es decir, ella antes de abrir el bar hace compra de suministros
por ende eso requiere una inversión monetaria alta o muy alta, o depende del año. Y toda esa organización, ella obviamente la logró con el paso del tiempo, ¿no? El primer año no sabía cuánto café consumía, el segundo ya sí, entonces se podía hacer, digamos, no sé, una compra anual para el inicio de la temporada y ya tener café en toda la temporada. Y ahora pasaste a un rubro en el cual ella tiene un kiosco en un colegio, por ende, en vez de tener 6 meses de temporada, ahora pasó a trabajar, ¿cuánto? ¿10 meses? Sí. Excelente. Y también, parte del contexto, vos a mí invertiste, o sea, emprendiste primero con tu pareja y ahora con un amigo. ¿Cómo tomaste, o sea, cómo influyó el acompañamiento de una persona en tu decisión de tomar ese riesgo, así sea el bar o el kiosco? ¿Y bueno, cómo ves el rol de ese socio o cofundador o compañero o lo que sea en la toma de decisiones de hacer o no hacer un emprendimiento? O sea, ¿te hubieras animado a tomar el riesgo si nadie te hubiera acompañado, digamos? Y no, la verdad que no. Quizás hoy, con el desarrollo que ya he tenido, me encuentro en otra posición para decir que hoy me animaría a emprender sola. Bien. Pero en su momento, el emprender con mi pareja fue lo que me ayudó a tomar ese paso, porque es como que me hizo sentir que no era solo yo la que iba a tener esa responsabilidad, sino que iba a ser compartida. Y eso es de mucha ayuda, porque ya no es como que uno cargaría con los errores y los aciertos, ¿no? Sino que es como compartido. Y todo cuando es compartido es mejor. Para mí, yo soy de pensamiento muy grupal. Me gusta pensar que todos tenemos, digamos, virtudes y debilidades, pero las virtudes de uno más las virtudes de otro, siempre pienso que eso potencia, ¿no? Claro. Entonces, me gusta mucho el escuchar distintos puntos de vista y el pensar en que otro punto de vista diferente al mío puede dar una idea que ayude al negocio. Entonces, como que siento que se multiplican las propuestas. Que dos cabezas piensan mejor que una, es real, o por lo menos hay más variedad. Lo mismo con los problemas. A veces uno se preocupa demasiado y la otra persona dice, bueno, pero lo podemos resolver de esta forma. Y quizá a uno no se le había ocurrido. Y entonces como que pienso que es muy importante la influencia de las personas que tenemos alrededor y de las personas que deciden ayudarnos a la hora de emprender, por ejemplo. Porque es un desafío y hay muchos enfoques administrativos, logísticos, de marketing, de relaciones interpersonales, y son muchas decisiones para tomar. Uno a veces no se da cuenta, pero son muchas decisiones. Entonces, como que la parte que te acompaña es fundamental para mí en el camino, ¿no? O sea, o te puede ayudar o te puede hundir probablemente. Claro. Porque ahí, bueno, todos sabemos que las sociedades no siempre terminan bien. Sí. Entonces, bueno, en base a mi experiencia, para mí es como que yo no me hubiera animado a emprender algo así grande, digamos, sola. Entonces, no, pienso que está bueno. Está bueno emprender con alguien. Emprender con alguien y sobre todo que tenga la visión parecida a la tuya de de dónde queremos llegar. Por supuesto que no es fácil, no es que uno elige a esa persona como al azar. Claro. Hay que pensarlo mucho y hay que pensarlo bien, porque, bueno, son decisiones muy importantes. Y que como te puede ayudar, como te puede ir mal también. Y nos puede ir mal, incluso haciendo muchas cosas bien. Entonces es como que hay que aprender a sobrellevar todas estas emociones y que la otra persona te pueda ayudar y sea bueno gestionando sus propias emociones también, ¿no? Claro. Entonces, eso. Como una gestión intrapersonal e interpersonal entre los... Es que todo empieza con la gestión de uno mismo. Cómo soy cuando me va mal. ¿Cuándo soy cuando de repente tengo mucha plata, mucho dinero, de manejar una caja a manejar otro margen? Sí. Todo depende, o sea, y uno en su nueva versión, porque no soy la misma versión que era cuando no tenía este negocio. Mi perspectiva de vida, había cosas que no existían, que hoy existen. Entonces, en ese desarrollo de uno mismo como persona, desarrolla de otras características. Y nos pasa a todos, es como que hay una versión de nosotros que está despegando en este momento, ¿no? Entonces, bueno, como que no éramos los mismos que éramos antes de iniciar. Claro. Y eso lleva un cambio que hay que saber llevarlo. Entonces, los miembros, digamos, de la sociedad, en este caso, yo pienso que deberían ir más o menos
teniendo los mismos cambios o similares para que todo vaya funcionando de manera armónica. Claro, excelente. ¿Y vos cómo organizás tus tiempos para estudiar tu carrera? Porque vos aparte vivís en Tucumán, o sea, contexto parte 2, ella vive en Tucumán y trabaja en Termas. Y entre Tucumán y Termas hay 100 kilómetros o 1 hora de viaje. Entonces ella divide sus tiempos entre el estudio y el trabajo. Es sumamente interesante pensar cómo distribuís los tiempos o las actividades en esos dos aspectos. Sí, bueno, esa parte también es difícil. Nos faltó hablar de lo de gestión del tiempo, que bueno. A ver, yo entre semana, digamos de entre lunes a viernes, por lo general estoy en Tucumán y me dedico a armar mis sesiones de estudio, si tengo que cursar algo o estudiar, juntarme con compañeros. Y los fines de semana estoy en Termas, encargándome principalmente del bar, donde, bueno, le dedico mi tiempo ahí. Ahora, entre semana, de lunes a viernes, yo estoy totalmente al tanto de lo que está pasando en el hotel. Hago los pedidos de mercadería, me aseguro, es como que yo hago la programación de qué va a pasar en esta semana, quiénes van a ser los que se van a quedar, en qué horarios, quién va a cubrir el franco de quién, qué mercadería se va a pedir, hago los pedidos a proveedores, bueno, este pedido va a llegar el miércoles, este el viernes, dejo separado el dinero, o sea, hago planificación. Claro. Para que yo le doy indicaciones a los empleados, pero ellos siguen las pautas. Entonces hay como un norte en el cual ellos van siguiendo y entonces yo hay muchas cosas que me encargo como por atrás, por mensajes, llamando a proveedores y arreglando situaciones para que ellos tengan también ordenado. Aparte ellos me llaman si hay alguna situación, yo siempre les voy resolviendo incluso, digamos, en la distancia. Claro, como que a pesar de que vos estás acá, o sea, en Tucumán, y ellos en Termas, vos haces una gestión a distancia de las cosas que tienen que suceder en el bar, te ocupás de que sucedan, y de igual forma, en otro momento de tiempo, te ocupás de tu carrera, digamos, de estudiar, tus tiempos de estudio, los parciales, finales, o lo que sea que tengas que rendir. Sí, así. Excelente. Y al momento de tomar decisiones financieras importantes, de hecho, ahora, por ejemplo, con el nuevo emprendimiento, el kiosco, vos me contaste que tomaste muchas decisiones financieras importantes como, no sé, invertir, no cobrar un sueldo hasta determinado momento. Contanos un poco todo eso, cómo tomas ahora en segunda instancia, después de la experiencia que tuviste con el bar, cómo tomás las decisiones financieras respecto de un emprendimiento que está incipiente o naciente. Bueno, con respecto al kiosco, bueno, fue nada que ver porque yo ya cargaba con algo de experiencia. Claro. Entonces lo que hice fue invertir mucho. O sea, invertí básicamente todo lo que tenía en mis ahorros. No sé si fue la decisión más acertada a la hora de invertir, pero bueno, pero vengo como de herencia familiar que hay que arriesgarse para poder ganar. Entonces como es algo que tengo muy presente. Entonces invertí todos mis ahorros y para hacer funcionar el kiosco. Yo sé que obviamente, eventualmente, ahora estamos reinvirtiendo básicamente el 100% porque está en sus inicios. Entonces hemos hecho mucho gasto, mucha inversión básicamente. Claro. Y continuamos en esa etapa porque es nuevo, tiene menos de 2 meses. Exacto, bien. Tiene 2 meses recién. Entonces estamos todavía en la etapa de inversión. Le estamos agregando muchísimas cosas. Estamos conociendo recién el negocio básicamente, ¿no? Porque uno se imagina una cosa, encima... Por ejemplo, nosotros en nuestra edad, digamos, las personas de 30, vamos al kiosco y compramos X productos. Claro. Las personas que tienen 18, 15 y 14 años van al kiosco y compran otros productos. Claro. Entonces uno está aprendiendo a conocer el público porque en el bar donde yo me manejo, el público es uno. Son personas jubiladas de más de 60 años, básicamente, que yo ya les conocí los gustos y ya sé qué es lo que consumen y bien, cuáles son sus gustos. Entonces ahora al encontrarme en otro rubro tengo otro público que tiene otras demandas y que yo estoy recién aprendiendo a conocer, básicamente. Es como un testeo del público, ¿no? Claro. Entonces estamos como en esa etapa. Por el momento no nos estamos pagando sueldo. Los inversionistas que va a ser esto? Y creemos que por lo menos 6 meses. Bien. Más o menos. O sea que nos faltarían unos 4 meses. Son 6 meses o sea, en este caso,
son 6 meses de inversión y reinversión. Como al 100% al de reinversión. 100% sin tocar un peso. Claro. Y a partir de los 6 meses... estimamos que ya ahí vamos a estar como más equipados, ¿no? Porque estamos pagando créditos de electrodomésticos que hemos comprado, porque la inversión ha sido mucha y hemos tenido que sacar, o sea, como no teníamos dinero para pagar todos los insumos que necesitábamos, hemos sacado el crédito. Entonces, tenemos muchos gastos todavía, aunque ya hemos puesto en marcha el negocio, seguimos reinvirtiendo en todo lo que es mercadería y pagando los créditos de los electrodomésticos que hemos sacado. Claro. Como también nosotros, parte de nuestra idea de poner este negocio fue como que sea una fuente de ingresos secundaria, es decir, cada uno de nosotros tenía su sueldo en otro trabajo. Claro. Entonces, estaba contemplado que no íbamos a generar ganancias nuestras, o sea, de momento. Entonces, por eso es como que nuestra apuesta, digamos, nuestra inversión de todo lo que estamos haciendo es como más, no sé si es largo plazo, pero es como que al inicio no íbamos a verlo. Entonces, por lo menos el cálculo en este momento es más o menos así. Excelente. ¿Y qué cambió en tu relación con el dinero desde que empezaste a emprender? O sea, ¿cómo pensabas antes o cómo te relacionabas antes con el dinero o qué hacías antes con el dinero y cómo cambió eso ahora? Antes el dinero lo gastaba. No sé, como que yo sentía que solamente se iba. Solamente se iba y no volvía. El dinero solo no se tenía va una ruta de y vuelta. no viene. Primero pensaba que yo no sabía cómo generar dinero. ¿Eso pensabas? Ese era mi primer... Claro, es como que yo... ¿Cómo hago para que el dinero venga, digamos? Mirá. O sea, no se me ocurría cómo iba a ser. Uh-huh. Entonces, hoy, la verdad que se me ocurren miles de maneras de gestionar trabajos, de invertir y de generar, como que veo en un montón de situaciones, fuentes de ingresos. Fuentes de ingresos. Claro, se te ocurren negocios potenciales. Claro. Negocios potenciales se me ocurren en todos lados. Y antes la verdad que no los veía en ningún lado. O sea, yo misma como que sentía que no era para mí, no sé cómo lo voy a hacer. Mirá. Si no me recibo y ejerzo de eso que estoy estudiando, no se te ocurría que otra forma había vender de generar... chicle en la vereda no existía en mi mente. Entonces ahora es como algo que se me ocurre de todo. Pienso, alguna posibilidad, esto te puede generar ingresos. Incluso, en nuestras conversaciones se te ocurren muchas fuentes de ingresos también relacionadas con la medicina, que uno por ahí, dependiendo de la persona, tiende a pensar que la medicina no es un rubro bien remunerado en determinadas áreas, porque vemos muchos médicos de hospital, médicos que trabajan, 18 horas al día, y lo vemos como muy mal remunerado. Yo veo que a vos se te ocurren un montón de rubros e ideas en la medicina donde pueden ser altamente rentables. Sí, totalmente. O sea, es como que, a ver, al explotar, digamos, mi parte creativa en cuanto a ver cómo se puede generar negocios, y ya es como que lo empezás a ver con todo. Por supuesto que hay cosas que te gustan y cosas que no, entonces como que no es que todo uno va a hacer. No, pero es como que las ideas empezaron a surgir y se me ocurren ahora como en casi todo. Entonces como que eso principalmente pienso que es como que me pareció muy interesante, porque si no hubiera puesto el kiosco, sino pienso que es como que tiene potencial, que es otra fuente de ingreso y que voy a poder así, ¿no? Entonces... Claro, bien. ¿Y qué consejo le darías a otras estudiantes que quieran empezar a emprender o empezar su camino en el mundo del dinero, que estén así como en tu situación? Y que no se limiten, que hay muchas formas de hacer dinero, incluso dentro de la medicina y siendo estudiantes. Solo hay que jugársela y tener predisposición, no ser como muy cerrado de ideas, en general, ¿no? De cada cosa se puede hacer millones de cosas. De hecho, tenemos muchos compañeros que son emprendedores en distintos rubros. Claro. Pero por ahí es como que uno dice, pero yo no sé cómo. O a veces pensamos que como ya hay ese rubro, pero ¿cómo lo voy a hacer yo si ya es como que hay otra gente haciéndolo? Claro, como que la demanda está saturada. Exacto, nos ponemos nosotros mismos las limitaciones y nos ponemos nosotros mismos nuestros topes. Porque yo sé que esto le debe pasar a mucha gente, como que no, soy estudiante. Y emprendedor, aparte la palabra emprender para mí es una palabra que da miedo.
o por lo menos es una palabra jugada. No cualquiera quizás se siente con la capacidad de emprender por desconocimiento, porque piensa que no, solamente yo sé de medicina, de células, de semiología y ¿cómo hago plata con esto? Claro. Bueno, se puede igual. Aunque uno no lo esté viendo, hay otra persona que lo va a ver y vos vas a decir, ¿cómo no se me ocurrió eso a mí? Entonces, eso pienso. Excelente. Bueno, muchísimas gracias por estar acá, por habernos compartido tu experiencia, que deduzco que es muy enriquecedora. Estoy segura de que mucha gente se va a sentir representada con tu historia. Y bueno, un placer. Bueno, muchas gracias por la invitación. Gracias a ustedes por escuchar este episodio de Dueña del Juego. Si algo de lo que te dijo Amira te inspiró o te dieron ganas de empezar a generar tu propio emprendimiento o tus propios ingresos, compartí este mensaje con otra mujer para que nos animemos más y entre todas avancemos. Seguime en la plataforma que más te guste. Estamos en Spotify, estamos en YouTube y en Instagram. Hablando de dinero, sin tabúes y con toda la potencia. Muchísimas gracias.